Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, como saben soy médica, egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y bueno, en el transcurso de este tiempo ustedes me han visto como evolucionar en ese saludo. Sí, mi perra sigue aquí, sigo grabando el 24 de marzo del 2024. Esta es la segunda parte y la parte final del especial. Básicamente, ¿de qué vamos a hablar? No solamente de las posturas que tuvo el señor Milei para poder ganar la conciencia, los corazones y el voto de los argentinos, sino que también de lo que ha implementado, que le ha funcionado y que no le ha funcionado, aunque lleva muy poco tiempo ejerciendo la presidencia de Argentina. Además de eso, pues vamos a tener que hablar de lo que vamos a realizar en el próximo especial. Yo no tengo ni la más remota idea de qué va a ser el próximo especial para el mes de junio. No lo sé. Quieta azúcar. Y la razón es muy sencilla, no he tenido tiempo. Yo tengo que ser coherente y pues ya que salí del closet profesional, sí, yo trabajo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya me siento más cómoda diciendo, llevaba muchísimos años tratando de ocultarlo, tal vez de las primeras veces que logré hablar un poco más por fuera de este ambiente, fue pues como con empresarios que he tenido que frecuentar en los últimos meses. Entonces, básicamente yo creo conveniente que la parte final de este video trate un poco más del blog, y es muy probable que, teniendo en cuenta que hay ciertos temas que están relacionados con economía y política, pues no sé hasta qué punto hablar sobre políticas de salud pública o políticas de violencia o políticas que tengan que ver con el sector exportador o políticas que tengan que ver con las pymes. En fin, hay muchas cosas por qué hablar, así que al final pues voy a hacer más bien pues en la despedida voy a intentar de cuadrar alguno de los temas con ustedes. Espero que les guste, espero que les sirva y gracias. Viralícenme. Bueno, si bien es cierto, en el anterior programa tratamos todo lo referente a la situación histórica que movió a que ciertas políticas fueran tomadas dentro de las propuestas por el señor Milei, pues vamos a hablar en esta ocasión sobre las mismas propuestas, las consecuencias que son bastante complejas, y pues lo que ha podido realizar en el transcurso de este corto tiempo. Entonces, digamos que lo vamos a separar como por cinco propuestas que son bastante contradictorias, complejas, porque, ok, vamos a iniciarlas. Entonces, la primera tiene que ver con dolarizar la economía, conjunto con la segunda, que él aspira también a acabar con con los bancos centrales. Con el Banco Central, perdón. Entonces, esto se debe a dos razones, ¿no? Y es que ya en la ocasión, en la vez anterior, vimos que se hizo un incremento marcado por una hiperinflación tan marcada que llega hasta el 143%, es decir, si un dulce te cuesta 100 pesos, ya no te cuesta 100 pesos, te cuesta 243 pesos. ¿Listo? Entonces, pues esa diferencia es bastante marcada, pero además de eso a ti no te van a subir el sueldo del 143%, sino solamente el 8% cuando trabajas con el Estado. Entonces no te va a alcanzar para comprar, o sea, si antes comprabas 2,5 dulces, en estos momentos no te puedes dar el lujo de comprar ese dulce. Lo que hizo que la economía se disminuyera. Entonces, de ahí sale la propuesta de considerar que la dolarización, es decir, que aparezcan los dólares en la economía como si fuera una moneda de curso o como una moneda de curso legal, no como si fuera, como una moneda de curso legal, es decir, yo te pago en dólares, pues es en teoría una alternativa. ¿El asunto cuál es? El asunto es que yo estaba mirando otras situaciones. Voy a explicarles algo que me llama mucho la atención y que si ustedes revisan,
nada más con las palabras clave, salario mínimo en tal lugar o en tal otro lugar, ustedes pueden hacer el comparativo, por ejemplo, entre el salario mínimo de una persona en Panamá con respecto a una persona en Norteamérica, y dentro de la misma Norteamérica, en cada estado puede llegar a ser diferente. Entonces, pues eso no va a ser como tan así que inmediatamente una varita mágica llega y ¡fum!, acaba con el hecho de que no tienes el dinero para pagar. Y lleva una consecuencia más grave, ¿no? Y es que tú le estás cediendo el poder de la economía a otra nación. Es decir, tú ya no tienes que pensar en que, bueno, cuánto voy a aumentar el costo de vida, ni que va a haber una hiperinflación. Pero trae como consecuencia también que si antes tú pagabas, y lo vamos a poner en pesos colombianos, un pan te cuesta 100 pesos colombianos, y en Colombia el dólar está aproximadamente a 3.900 y puntica, está variando más o menos en ese, pero por acercamiento lo vamos a colocar a 4.000. Quiere decir que la décima parte, ¿cierto?, de 4.000 viene a ser 400 pesos, ¿cierto? Y eso serían 10 centavos. Y la décima parte de eso, o sea, un centavo, costaría aproximadamente unos 40 pesos. Es decir, tú tendrías que comprar algo que te vale 100 pesos con 2 centavos y algo más, ¿cierto? Entonces, ese algo más se pierde en el transcurso. Entonces, tampoco es que sea la panacea. Y además de eso, ya vimos que se generaron una serie de políticas, es decir, de acciones para controlar esta hiperinflación, y que además de eso, para garantizarle los servicios mínimos a ciertos grupos poblacionales en riesgo. Entonces, esta situación generó una propuesta que además incluye acabar con este Banco Central, que logra, dentro de sus funciones, mantener la economía andando, estable, andando, pero no es una situación en donde la economía esté estable. Al hacerlo, pues entonces va a generar que no haya política, que no haya soberanía, que el gobierno no pueda decidir sobre las propias políticas públicas que se van a adelantar para poder realizar la salida de la situación económica difícil en la cual se encuentra, porque igual ya se estaría cediendo ese control a una nación extranjera que vendría a ser Estados Unidos, con el solo hecho de pasar el dinero de curso legal, con la cual se paga el diario, al sistema dolarizado. Otro fenómeno que se presenta es que otra de las alternativas que él propone es acabar con todo aquello que no sea de alguna manera productor de dinero. Sin embargo, tenemos que recordar algo que también vimos en programas anteriores, y es que existe algo llamado, dos conceptos que son el Estado social y el Estado de Derecho. Tanto el Estado social y de derecho genera una serie de garantías para la población. El hecho de que un país no sea garantista de derechos puede hacer que entre dentro de unas listas negras en otros países que hacen que la inversión sea mínima, se reduzca, porque no se ve muy bien, por ejemplo, que no se cumpla con ciertos acuerdos establecidos a nivel internacional. Revisando un poco lo que este señor plantea, tiene la costumbre de referirse muy feo a ciertos actores que tuvieron una gran influencia en la situación de derechos humanos, sobre todo en la lucha de derechos humanos y sobre todo en la parte de personas desaparecidas. Y tengo que recordar lo siguiente: muchachos, ustedes tienen que empezar a leer historia, y sobre todo historia del siglo XX. Los países latinoamericanos tuvimos una serie de situaciones en donde hubo dictaduras, y Argentina no fue la excepción. En las dictaduras se toman políticas en las cuales van en detrimento de muchos actores y sobre todo de muchas personas. Entonces, una forma de mirar qué tan viable o qué tan segura es una economía tiene también que ver con eso, con que si se cumplen o no se cumplen los pactos internacionales relacionados con cosas de derechos humanos, incluyendo las de los derechos de los trabajadores.
Entonces, no me voy a centrar en ese punto porque no es mi intención. Simplemente yo aspiro a mencionar los hechos y nada más. Cada quien tiene que estudiar y tomar como esas decisiones, pues porque de eso se trata, en últimas. Lo que les recomiendo sí es que estudien bastante historia del siglo XX para poder entender muchas de las condiciones en las cuales nos encontramos actualmente. Bien, la otra situación que él plantea es que hay estados que son onerosos, es decir, palabrotas, vuelvo y digo, hay estados que son costosos, muy costosos, valen muchísimo mantener. Y pues en parte se busca que la economía pública, o mejor aún, que los gastos del gobierno sean un poco más reducidos, que no den tanto trabajo, que sea una cosa, pues, mejor dicho, que la economía en general sea considerada como algo que sea privado. Es decir, si se afianza la empresa privada, se logra que la empresa privada dé lo suficiente como para generar empleo en grandes cantidades y de esta manera suplir las necesidades de las personas sin que el gobierno tenga que intervenir. Eh, Aunque pues si ustedes ven los programas atrás, hablé un poco sobre socialismo y hablé un poco sobre la derecha. Esto pues lleva a confundir muchas cosas porque es gracioso, ¿no? O sea, tiene políticas que son sociales y políticas que tienen que ver con derechos humanos y tiene que ver con políticas económicas que son extrañas. Por ejemplo, considerar que el aborto no sea una decisión de una mujer, sino que sea algo que debe ser censurado, cambiado, acabado, o sea, acabó con décadas, siglos de búsqueda de derechos de la mujer, ¿verdad? Sobre su cuerpo, sobre su vida, ni siquiera, o por lo menos esa está en las propuestas, no sé qué vayan a tomar o qué no vayan a tomar. Pero al mismo tiempo también vamos a anular cosas como, por ejemplo, el Ministerio de Tránsito y Transporte, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el de Educación, o sea, sí es cierto que 18 ministerios para un gobierno es bastante costoso, pero el asunto es que muchos de estos ministerios podrían fusionarse, lo cual está dentro de las posibilidades. Sin embargo, hay otros que van a tender a desaparecer y en el momento que desaparezcan han sido producto de las luchas de muchas personas, incluyendo, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, y luchas que han sido ganadas a pulso, pero la saca de tajo con la intención de disminuir costos. No sin antes realizar aseveraciones un poco fuertes sobre que no solamente qué tan viable, sino qué tan necesario sea tenerlas abiertas, más aún cuando no les da dinero. Entonces, esto pues es bastante llamativo, bastante compulso, no sé cómo decirlo, pero eh, ustedes saben que soy empresaria, mini, y yo no, en lo personal, yo no invertiría en un lugar en donde no me siento lo suficientemente cómoda como para que mi ganancia en retorno sea vista no necesariamente ya, pero sí en un tiempo prudencial y que además de esto, pues, tengo que reconocerlo, creo que, o sea, nací, crecí y estoy en un estado social de derecho que es garantista de derechos y que al mismo tiempo veo que en muchas ocasiones el juego es injusto. Entonces, imagínense, no me siento con la moral o con la doble moral para llegar a otro país que tiene una situación económica más compleja para aprovecharme o no solamente aprovecharme, porque no es solamente aprovecharme, es aprovechar las posibilidades, pero además de eso que no me da a mí ninguna buena espina con respecto a la posibilidad del retorno de mi inversión. Entonces, digamos que eso es un juicio de valor y no soy economista, lo digo desde una perspectiva, desde un prejuicio. Entonces, bueno, lo que yo les había advertido,
Las palabras complejas me hacen el favor y las buscan. Aquí abajo les estoy colocando desde el capítulo anterior la fuente desde donde yo me estoy guiando. Vean la completa, la fuente que tiene, que traje para el día de hoy, es una fuente que trae un video. Espichen el link, es lo único que les puedo decir. Espichen el link y pueden ampliar la información con otros datos de internet. No se basen en lo que yo solamente les estoy diciendo.